Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Do suspendido cuarta, o Do sustitutivo de cuarta, o Do con la cuarta sustituida. La manera en la que más se conoce este acorde es Do suspendido cuarta. Aunque ya me habréis oído a mí en más de una ocasión decir que no estoy muy de acuerdo con que se llame Do suspendido cuarta, porque este acorde lo que hace es sustituir el grado 3 del acorde, lo que sería el intervalo de tercera, el que nos da la pista de si un acorde es mayor o menor, y en su lugar poner una cuarta, ¿vale? Una cuarta justa. Por eso digo que tiene mucho más sentido llamarlo Do con la cuarta sustituida. Pero vamos, ya os digo que todo el mundo los llama Do suspendido cuarta. Y si no todo el mundo, mucha gente. Aunque también hay mucha gente que está de acuerdo conmigo en que no es la manera más apropiada de llamarlo o no la más descriptiva. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de nombres, sino de cómo se ponen y cómo suenan los acordes. Ya os he dicho, si un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico, y en el caso de nuestro Do suspendido cuarta lo que vamos a hacer es eliminar la tercera y poner la cuarta, un acorde de Do que está formado por primera, tercera y quinta, que serían Do, Mi y Sol, ese Mi lo vamos a cambiar por un Fa. Así que, por ejemplo, nuestro acorde de Do mayor, si esta es su tónica, su tercera y su quinta, al eliminar esta tercera, que es un Mi, y sustituirla por un Fa, hacemos Do, Fa, Sol. Y ese sería el acorde de suspendido cuarta. Es un acorde con cierta tensión, tiene mucha belleza, pero sigue siendo un acorde tenso en el sentido de que nos pide que relajemos. Cuando nuestra oreja escucha esto, lo que quiere es que resolvamos A. Otra particularidad que tienen los acordes de suspendido cuarta es que no puedes hablar de acorde mayor o menor, porque como no tenemos el tercer grado, el propio acorde no nos va a dar esa información. Así que nunca veréis un acorde de Do menor suspendido cuarta. Eso no existe. Ahora que ya sabemos lo que es un acorde de Do suspendido cuarta, o Do con la cuarta sustituida, vamos a aprender a ponerlo de 3 maneras diferentes en el mástil. La primera manera sería la que coincidiría con la posición abierta de Do, que como os he dicho antes, lo que vamos a hacer es cambiar los míes que aparecen en este acorde, que en este caso están aquí y aquí, y los vamos a sustituir por Fas. Y el Do y el Sol se mantienen exactamente igual, ¿no? Do, Fa, Sol, Do, Fa. Un acorde de Do mayor normal sería Do, Mi, Sol, Do, Mi, y ahora haríamos Do, Fa, Sol, Do, Fa. Dedo 3, traste 3, cuerda 5, dedo 4, traste 3, cuerda 4, dejamos el Sol al aire, y ahora hacemos una pequeña cejilla que solo abarque las 2 primeras cuerdas en el primer traste, con el dedo 1, para hacer Do y Fa. Suena muy bonito, ¿eh? Este que os acabo de enseñar era con tónica en quinta cuerda. Igualmente podemos hacer otro con tónica en quinta cuerda, pero esta vez con lo que sería el correspondiente al acorde de La al aire, pero en la zona de Sol. ¿Vale? Y lo único que tendríamos que hacer es sustituir el Mi de la segunda cuerda traste 5 por un Fa en el traste 6. Por lo tanto, cejilla con el dedo 1 en el traste 3, dedo 2, traste 5, cuerda 4, dedo 3, traste 5, cuerda 3, dedo 4, traste 6, cuerda 2. No tocaríamos la sexta cuerda, tocaríamos solo desde la quinta hasta la primera. Si queremos hacer nuestro acorde de Do suspendido cuarta con la tónica en la sexta cuerda, lo que vamos a tener que hacer es irnos a nuestro Do de la sexta cuerda, que está en el traste 8, y colocamos también una cejilla. Si nuestro Do natural se haría así, tendríamos que sustituir este Mi en la cuerda 3, traste 9, por un Fa en el traste 10. Por lo tanto, colocaríamos la cejilla en el traste 8, dedo 2, traste 10, cuerda 5, dedo 3, traste 10, cuerda 4, y dedo 4, traste 10, cuerda 3. Y ahora sí tocamos todas las cuerdas. Acorde de Do suspendido cuarta, o como yo prefiero llamarle, acorde de Do con la cuarta sustituida. Vale. Sed buenos.